Hermanos, buenas noches. Bueno, venimos estudiando una carta bien especial, ¿no? La carta a Tito, ¿no? ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo, ¿cierto? Obviamente guiado por el Espíritu Santo, un hombre que Dios usó, que Dios inspiró, y finalmente sus escritos no solamente fueron para Tito inicialmente, sino que seguramente fueron de bendición para las iglesias ¿de dónde? Inicialmente de Creta, ¿no? ¿Creta qué era? Una localidad, una isla que pertenece hoy mismo a Grecia, ¿no? A Grecia. Y según eso habían iglesias establecidas ya, habían varias ciudades y en esas ciudades habían iglesias establecidas. Eso lo vemos claramente en lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Qué más vimos? Problemáticas claras marcadas, mínimo 3, o necesidades cuando Pablo escribe la carta. ¿Quién recuerda? ¿Deficiencias dónde, hermano? ¿Pero en qué área? El liderazgo principalmente, ¿no? Había algo para corregir, había un liderazgo deficiente. Y creo que cada que me toca hago el mismo resumen, porque es bueno que entremos en el contexto de lo que estamos aprendiendo. Cuando hay un liderazgo deficiente, pues hay mucho riesgo de lo que sucede en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque también había otra problemática. Estaban entrando doctrinas erróneas, falsas doctrinas, falsos maestros. ¿Qué pasa cuando hay un liderazgo deficiente y hay una presión externa y muchas veces interna del tema doctrinal, doctrinas erróneas? Pues es un riesgo grande, ¿cierto? Pero había un tercer aspecto, muy clave en la carta a Tito, para mí uno de los más claves. ¿Cuál era? ¿Cuál era, Fabio? ¿Cuál era? Sí, pero ¿qué? Volvemos a empezar la carta, hermanos. Muy bien, Dani. Le ganó otro racimo. La cultura, ¿cómo era? ¿Cómo eran los cretenses? Pues en general eran personas de muy mala calaña, ¿no? Como decimos nosotros, personas realmente licenciosas, personas de mal corazón, con prácticas totalmente anticristianas. Y pues el riesgo era que estas cosas llegaran adentro de la iglesia. Por eso Pablo alerta a la iglesia, ¿cierto? Y bueno, en el capítulo 2, pues pensando en eso mismo, se advierte sobre las relaciones interpersonales, cómo debía de comportarse los ancianos, las ancianas, ¿recuerdan? Los jóvenes, los siervos, cómo debería dirigirse un siervo a su amo. Todo eso tiene que ver, porque cuando uno sabe lo que hay en la cultura, pues uno tiene que mirar a la iglesia cómo se está manejando y si se está manejando a la luz de la palabra o a la luz de la cultura, que hoy en la actualidad el riesgo es el mismo. Las personas manejan mucho de su vida de acuerdo a lo que ven en la cultura y no de acuerdo a lo que hay en la palabra, y ese era el riesgo también que había. Muy bien, de la misma manera, el capítulo 3, el hermano nos enseñaba, o los hermanos, el tema social, la parte gubernamental, cómo debemos de dirigirnos. No, es que los cretenses son de esta y esta manera. Sí, pero venga, ¿qué dice Dios de eso? No es cómo son los cretenses, ni qué es lo que hay que salir a hacer, sino qué dice Dios en cuanto a las autoridades.
y básicamente es sujetarse, ¿cierto? No veo otra instrucción ahí. Pero también les anima, versículo 2, 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre, ¿para con cuántos? Para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dicen, nos salvó, nos salvó. Y eso es algo de resaltar, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿de qué manera? Dice que abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien, no por obras, pero las obras, el hermano Faber nos enseñó que se nombran 7 veces en la carta a Tito, 7 veces. La palabra esperanza se nombra en el capítulo 1, en el capítulo 2 y se vuelve a repetir en el capítulo 3, la esperanza. Cuando hay una esperanza, cuando sabemos qué es lo que estamos esperando, pues eso nos anima ¿a qué? A hacer buenas ¿qué? Buenas obras. Pero el apóstol aquí aclara que la salvación de ninguna manera es por obras, sino ¿por qué? Por gracia, por la fe. Muy bien, entonces el apóstol Pablo le recuerda a Tito que le enseña a las personas de Creta, de las iglesias de la isla en Creta, que el creyente tiene un antes y un después, ¿cierto? A veces hablamos de la gracia como algo con lo que se puede jugar, ¿no? Cuando las personas son bautizadas, normalmente vamos a Romanos, a leer Romanos, y en el capítulo 5, recuerden que una de las doctrinas que estaba entrando a Creta, a las iglesias de Creta, era el judaísmo, la circuncisión específicamente. Estas personas llegaban diciendo que era necesario circuncidarse para ser salvo, para ser un hijo de Dios. En Gálatas se toca la misma problemática. Realmente era un problema que tenían las iglesias en ese momento. Pero realmente la salvación es por gracia. Y la gracia a veces la malinterpretamos. La gracia la tomamos como algo con lo que se puede jugar, ¿cierto? He nombrado el caso de Sansón, cuando Sansón cometía los errores que cometía y aparentemente no pasaba nada, y una de las frases que él dijo, ¿cuáles fue? Me saldré de esta como las otras veces. Y terminó jugando con Dios. ¿Y cómo terminó Sansón? Siendo el hazmerreír de los enemigos, le sacaron los ojos y finalmente murió aplastado por un edificio, aunque fue algo que el Señor permitió también al final de sus días. Entonces la gracia no es un juego, no es que llegamos a Dios, a Cristo, y como Él es el Dios de gracia, entonces yo puedo seguir viviendo como yo quiera. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Romanos capítulo 5, capítulo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir eso? Que por la ley conocemos que es pecado. Pablo dice que no sabría que de cierto pecado si no fuera por la ley, ¿cierto? La avaricia. Abundase más, y cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? La gracia de Dios alcanza ¿para qué tipo de pecados? Para todos los pecados. Para todos los pecados.
pero no es algo con lo que podamos jugar. ¿Por qué? Para que así, versículo 21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿cierto? Por ahí una secta satánica o había que se llamaba Creciendo en Gracia, esa era más bien Creciendo en Desgracia, ¿cierto? Y se basaban en estos pasajes. Ya el pecado fue derrotado, ya Cristo lo venció, entonces podemos hacer lo que queramos. Capítulo 6, Pablo hace una pregunta retórica, en ese caso a los hermanos de Roma y hoy a nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. O podríamos decirlo en idioma más paisa, ¿seguimos pecando porque Dios es un Dios de gracia? No, él mismo contesta, en ninguna manera, definitivamente no, no es así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es interesante esa pregunta. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ay, hermano, ¿cómo así? Entonces allá no pecan. ¿Qué le contestaríamos a esa persona que pregunta eso? Cuando salimos con los alemanes, un señor me dijo que él no pecaba en el Parque del Lago. Y ahí está pecando, porque eso es mentira. ¿Cierto? Levante la mano aquí el que no peca. Hermanos, primera de Juan dice, el apóstol está haciendo una advertencia, estas cosas os escribo, ¿cuál es el propósito? Para que no pequéis. O sea, Dios nos dice, Él no quiere que nosotros pequemos. Dice que la voluntad de Dios es nuestra, ¿qué? Nuestra santificación. Él dice que los pecados de nosotros quedaron en la cruz, que somos nuevas criaturas, que hemos muerto al pecado. Y es una serie de indicaciones para realmente vivir una vida nueva. Hermano, no es posible decir que soy un hijo. Bueno, sí es posible, pero eso es mentira. La Biblia dice que el que anda en pecado no es un hijo de Dios, ¿cierto? Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo Él, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros pecamos, pues Dios no nos consume de una porque el Señor ahí está mostrándole las marcas. Yo pagué por ellos. Yo pagué por ellos. Pero no debemos de usar la gracia de Dios. Mejor dicho, Dios no es el payaso de nosotros. Él es juego consumidor y Él dice que no tendrá por inocente al culpable. Y es necesario, hermanos, que nosotros hagamos un alto en el camino y pensemos, ¿yo soy un hijo de Dios o no? Porque una persona que juega con Dios no le ha conocido, no sabe quién es Dios. Es una persona que no le teme a Dios, que comete un pecado de una manera deliberada y no hay una conciencia que le redarguye. Este tipo de personas debe considerar bien si es un hijo o una hija de Dios o no. En ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra viviremos habla de una práctica constante, ¿no? Siempre explico eso, ¿cierto? El error que uno comete por ahí cuando lo cierra el taxista, el motociclista, que uno se llena un momento de ira. ¿Es pecado o no? Claro.
pero hay pecados prediseñados en la mente, donde usted sabe que los va a cometer y aún le advierten de ellos, y usted sigue y sigue y usted juega con eso. Venga, mucho cuidado con eso, porque lo que dice aquí tiene mucho que ver con el bautismo, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De eso se trata, porque somos sepultados. Cuando la persona baja ahí a las aguas, representa una sepultura. ¿Sepultado a qué? Al pecado, al mundo, murió para el mundo. Así le dicen los primos a uno, lo perdimos, ¿sí o no? Amén. Ojalá todo el mundo le diga así a uno. Esa es la idea, porque si no nos perdieron, pues estamos en la olla. Ojo, cuidado, que si caigo bien, ya enseñé eso recién, si caigo bien en todos los entornos, si no me odian mis primos, si todo el mundo me aprecia y hay algo raro. Pues si me aprecian es porque demuestro la bondad de Cristo en mi vida, no porque me estoy mezclando con ellos. Porque si hemos sido sepultados por el bautismo, cuando la persona sale de las aguas, ¿eso representa qué? Leámoslo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué es andar? Una práctica, una vivencia, un estilo de vida, una vida nueva. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, que me bautizo, pero yo sigo viviendo como antes. Eso no puede suceder. Y si sucede es porque algo raro está pasando, ¿no? Volvamos a Tito. Volvamos a Tito. Dice Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice? Porque nosotros ¿qué? También ¿qué? ¿En qué tiempo se está hablando ahí? Ahí lo dice. En otro tiempo. En otro tiempo. Sí ve que el contexto de la carta nos ayuda. Los cretenses, pues ellos decían, no tomo así. Y hay personas creyentes, entre comillas, que se siguen apoyando en lo que ellos son, en lo que ellos eran. Yo soy mal geniada, yo soy así, o yo soy mal geniado, de malas, ¿sí? O sea que el Espíritu Santo no es capaz de volverme manso. El Espíritu Santo no me puede volver una persona diferente. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, no, yo soy así. No es que yo soy costeño, entonces, ¿cierto? Yo me gusta la vida alegre y el picó, ¿cierto? Cuando voy a visitar a mi hija, y yo no sé cómo sobreviven allá con eso. Entonces, yo tengo que vivir así porque yo vengo de esta cultura, yo vengo de esta raza. Yo soy un idólatra, yo toda la vida he adorado imágenes. No, venga. Nosotros éramos. Pablo le está diciendo a los hermanos de Creta, nosotros también éramos así. ¿Cómo eran los de Creta? Ociosos, glotones, malas bestias, aparentemente perezosos. Nosotros éramos en otro tiempo. Éramos así. Y dice cómo éramos. Hay otras listas en otras cartas mucho más intensas, pero pensemos en lo que dice aquí. Insensatos. La palabra insensato es imprudente, necio, necio. Hay personas que actúan con necedad, con imprudencia en sus decisiones, en su vida. No es lo mismo cuando usted va a buscar trabajo siendo un hijo de Dios que cuando no lo es.
¿O sí? ¿O no? A usted le ofrecen un empleo y usted no es un hijo de Dios. ¿Y usted qué le viene a la mente? ¿Qué es lo mismo que le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente? ¿Cómo voy yo? ¿Cuánto hay? ¿Cómo es? ¿Sí o no? Eso es. Pregunta, ¿un hijo de Dios tiene eso como la primer medida o punto de decisión? Pero también los conozco. Yo conozco hijos de Dios que han abandonado a su familia y se van para otro país 3, 4 años porque se van a ganar unos dólares o unos euros. Venga, un hijo de Dios decide así. O un hijo de Dios abre la Biblia y dice, los dos eran uno, ¿cierto? A sus hijos los cría el papá. Cuando se levante, cuando se acueste, tiene que hablarle de la Biblia, nombrarle la ley todo el tiempo. Cuando usted es un hijo de Dios, las decisiones suyas son basadas en lo que Dios dice a través de la palabra. Hermano, si su hijo va a entrar a estudiar una carrera universitaria, usted tiene que abrir la Biblia, ¿cierto? En elecciones yo les digo a ustedes, vote por el que quiera, pero abra la Biblia, a ver si Dios es capaz de hablarle algo ahí. Yo digo que no todas las carreras universitarias son para un hijo de Dios, o no todas las carreras, no sé si universitarias, pero digamos no todas las carreras, no todas las relaciones. ¿Cuál es el filtro para un creyente? A veces parecemos cretenses y no creyentes. ¿Sí entienden la idea? ¿Somos cretenses o somos creyentes? Porque muchas veces el rasero, la medida, la zaranda, no es la Biblia, sino quizá lo que me conviene a mí, la carrera que más plata le va a dar a mi hijo. No, mi hijo, no estudie eso, que eso no da plata. Ya el chino va con la mentalidad de que lo que hay que hacer es ¿qué? Plata. Mucho cuidado con el trabajo, hermano, que le están ofreciendo, ¿cierto? ¿Cómo éramos? Insensatos, ya hablamos de eso. Rebeldes, la palabra original es contumaz. ¿Sabe quién es alguien rebelde? Y, hermano, es que mire que, ¿cierto? La hermanita que viene y pide consejo dice, hermano, es que necesito que me guíen en cuanto a esta decisión que voy a tomar. Ah, sí, hermana, ¿cuál es la decisión? Pues resulta que tengo esta situación, y la planteé ahí. Y entonces, no, pues miremos qué dice el Señor. Y nos sentamos ahí 2 horas con la hermanita. Y, no, yo veo que Dios es claro en eso. Yo creo, hermana, que lo que usted tiene que hacer es esto, no según Faber o Edwin, no, yo creo que bíblicamente esto es lo que hay que hacer. Ah, hermano, muchas gracias. Y sale a hacer exactamente lo opuesto a lo que la Biblia dice. Bueno, esa al menos vino y preguntó. Hay casos de personas que le dicen a uno abiertamente, yo sé lo que estoy haciendo. Déjeme sano, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo éramos? Rebeldes, rebeldes. Los pros, los contras, los riesgos, las consecuencias. Es que ustedes son muy legalistas, ¿cierto? Ustedes son fanáticos. Pero no, yo sé cómo lo manejo, yo sé cómo lo hago. Bueno, la palabra extraviados literalmente quiere decir perdidos, perdidos. El Señor Jesucristo un día vio las multitudes y dice que sintió lástima por ellos, porque estaban como desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Las personas sin Cristo están perdidas. Están perdidas. Dice la palabra de Dios, ya dije que Tito
Habla de la palabra esperanza en cada uno de sus capítulos. Pero las personas sin Cristo están sin esperanza y sin Dios en el mundo, perdidos. Pablo le está diciendo a los hermanos de Creta que nosotros mismos un día estábamos perdidos. Yo cuando pienso en eso, hermano, yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Cuando yo pienso en eso, hermano, cuando yo solo me imagino mi pasado, mi mundo, hermano, sin Cristo, yo solamente tengo que glorificar al Señor. Solamente tengo que glorificarlo, no porque sea perfecto, hermano. Yo sigo fallando, pero yo glorifico a Dios porque yo sé de dónde me sacó Él. Es que yo estaba perdido y el Señor me halló, y me halló en la miseria. Me halló, hermano, en un mundo podrido, y reconozco que si no fuera por Él, ahí estuviera. Hermanos, yo les animo a pensar de esa manera. Para atrás hay que mirar. Yo dije el domingo que no para añorar, no para amargarme con lo mismo de allá. Yo miro para atrás, pero eso tiene que producir en mí no tristeza, sino gozo, porque no estoy allá, sino que voy para el cielo. Hermanos, eso tiene que producir algo en mi vida. Entonces, extraviados. Pero ¿cómo éramos también? Esclavos. ¿Qué es un esclavo? Uno que está a merced de otro, que no puede tener voluntad, no tiene decisión, porque otro lo gobierna. Éramos esclavos. Ahora somos libres, ¿cierto? Error, no, señor. Seguimos siendo esclavos. Hermanos, y gran parte del problema es eso. Gran parte del problema es porque creemos que somos libres. Entonces, como yo soy libre, si usted es libre, puede lo que le dé la gana o no. Si usted dijo que es libre, o a ver, una persona que es libre, ¿a quién le va a dar cuentas? Error. Pablo, cuando empieza sus cartas, le damos Tito 1:1. Tito 1:1 que dice: Pablo, antes de ser apóstol, ¿cómo se denomina él? Siervo. ¿Qué es eso? Un esclavo. Hermanos, gran parte del problema es porque creemos que somos libres. Nosotros no somos libres. Somos libres de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios por eso. Ya les he explicado. ¿Sabe qué pasó? Nosotros cambiamos de amo. Porque el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. A él honran, a él le sirven, a él reverencian ellos. Pero resulta que él nos compró. El domingo lo leímos, nos adquirió no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Fuimos adquiridos, fuimos comprados. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que queramos? ¿Somos libres? ¿Sí? Yo no veo eso. En la Biblia yo no veo eso. Claro, el esclavo se podía saltar la cerca y volarse. ¿O qué hizo Onésimo? Según eso le robó a Filemón y se fue. Ya el Señor tuvo misericordia de él y creyó al Evangelio. Pero si lo pillan, la muerte, ¿cierto? Le mochaban una mano, lo que fuera. Pero hay consecuencias. No somos libres, hermanos. Porque fuisteis comprados con precio. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? ¿Que son de quién? ¿Los cuales son de quién?
de Cristo. No somos libres. Solo que tenemos una ventaja grandísima, que somos siervos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que quiere lo mejor para nosotros, que no nos trata a las patadas, que nos trata bien, que busca siempre lo mejor, que nos da instrucciones para que seamos felices. Ese es el amo que necesitábamos. Pero a veces añoramos más el otro amo, ¿no? El que nos quería matar. Porque Satanás enseñamos que vino para robar, para matar y destruir. Y a veces como que queremos más de eso. Queremos volver a agarrar más de eso. Muy bien. Estábamos perdidos. Como dijo el ciego de nacimiento, era ciego y ahora veo, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. La palabra concupiscencias tiene que ver con iniquidades, con deseos, con las cosas que hay en la mente, que muchas veces les damos rienda suelta, ¿cierto? No tenemos un control, pero eso no es de un hijo de Dios. Deleites, ¿qué son deleites? Placeres diversos. No los quisiéramos ni nombrar, ¿cierto? Esas cosas ni aún se nombren entre los santos. Pero hermanos, lo que hay que oír, lo que sucede en el mundo allá afuera, hermanos. Vean, nosotros ni nos imaginamos lo que está pasando allá afuera. Ni nos imaginamos. Por ahí les pasé un video que yo sé que más de uno ni lo ha visto, pero algunos sí, de lo que está pasando con nuestros niños, de la aberración y la mente siniestra del ser humano. No hablemos del profesional, porque es el ser humano. Es lo que Satanás ha logrado hacer en una persona. Que un niño de 8 años diga, me quiero cambiar de sexo, y le exija al papá, y el papá lo coja de la mano y lo lleve, porque el niño tiene derechos. Pero el niño no puede abrir una cuenta de ahorros. El niño de 8 o 10 años no puede abrir una cuenta de ahorros, pero puede ir a una notaría y cambiarse el nombre. Ya no se llama Carlos, sino Diana, y el papá va y lo lleva. Hermanos, y eso es de lo que se puede nombrar. Hay cosas que no se pueden nombrar aquí. Si somos conscientes de lo que está pasando en el mundo, deleites diversos. La gente, hermano, busca la felicidad como ellos quieran. Pero lo que dice aquí es que nosotros éramos así. Nosotros tampoco le veíamos nada raro a nada. Eso dice ahí. Viviendo en malicia. ¿Qué es malicia? ¿Qué es eso? ¿Qué es una persona maliciosa? Que tiene perversidad, doble sentido, otras intenciones. Nosotros éramos así. Pero dice y envidia. Y envidia. Dios nos libre de eso dentro de creyentes, ¿cierto? De odiar al hermano porque tiene un carro mejor que el mío, o porque él tiene casa y yo no. Hermanos, eso no puede pasar dentro de nosotros. Gracias al Señor por la iglesia, ¿cierto, hermanos? Porque percibimos que los hermanos en la congregación de alguna manera son unidos, ¿cierto? Y el Señor nos ayude, hermanos, a ser así y a ser mejores. Pero qué triste que haya envidia entre los hermanos. Pero puede pasar.
Que un hermano tenga un ministerio que yo quiero tener y yo lo envidio por eso. Porque es que yo quiero hacer eso, yo no quiero que me pongan a hacer aquello, sino aquello otro. ¿Puede pasar eso? Sí. El apóstol está alertando y está diciendo, nosotros éramos así, éramos. ¿En otro qué? En otro tiempo. En otro tiempo éramos así. Aborrecibles. ¿Qué es una persona aborrecible? Fácil de aborrecer. Y aborreciéndonos. O sea, por todos lados. Es muy fácil, ¿cierto? Conozco una familia que ni entre ellos se quieren. Los primos no se hablan, el viejito se murió con 2 hijos que no le hablaban. Los primos con el tío, con el abuelo, han tenido problemas. Yo dije hace días acá que yo no conozco un hermano que se odie con otro en la iglesia. No debería de llamarse hermano, ¿cierto? El domingo terminé enseñando de todas las frases que hay en la Biblia, los unos a los otros, ¿cierto? Dije que hablé de las cosas que positivas, ¿cierto? De las cosas positivas que hay. Y era una lista larguísima, ¿se acuerdan? De las cosas buenas que tenemos para hacer los unos para con los otros. Y eso solamente se logra en una práctica de iglesia. Porque conozco personas que no se congregan, que dicen que es que la iglesia soy yo. Yo aquí estudio en mi casa con mi familia, yo oro. No conoce la Biblia. No conoce la Biblia. Hermanos, la intimidad, el deleite entre los hermanos, el disfrutar a los hermanos, el practicar, hermanos, los dones los unos con los otros. Pero aquí hay algo negativo que hacíamos los unos a los otros cuando éramos cretenses, por práctica, por cultura, por carne, por enseñanzas de crianza, ¿cierto? Y el papá es capaz de decirle al niño cuando viene el cobrador, dígale que no estoy, ¿cierto? ¿Un creyente puede hacer eso? Aborrecibles. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos el rol de lo que Pablo les está enseñando a ellos y lo que es para nosotros. Hay una enseñanza clara de un antes y el presente y el después de un creyente, ¿sí o no? Una vida nueva, prácticas nuevas, no perfectos, la perfección es cuando Cristo venga, antes no. Pero eso no nos da licencia para pecar, ¿o sí? Hermano, la carne es débil. La Biblia lo dice, sí, pero lea el versículo completo. Léalo desde antes que dice que el espíritu está dispuesto. Y sí, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Algo está pasando. Si la tentación me puede, si me quedo dormido como los apóstoles cuando Cristo iba a orar, algo está pasando. Es que Jesucristo fue tentado no porque Él no tuviera necesidad, Él tenía necesidad cuando se le ofreció lo que se le ofreció, pero no ganas. Esa es la diferencia de nosotros con Él. La necesidad la hay.
O Jesucristo después de 40 días sin comer no tendría hambre. ¿Qué piensan ustedes? Claro, claro que sí, es normal. Él era 100% humano. Y cuando Satanás lo tentó, aún utilizó la palabra para tentarlo. Y el Señor le dijo en Mateo 4, escrito está. ¿Qué tenía el Señor en la mente? La palabra. La palabra. Escrito está. Hermanos, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. No nos acojamos más a lo que somos. Yo soy así, mi cultura es así, me enseñaron así, mi crianza fue así. Porque dice el versículo 4, pero, hay peros positivos, también lo dije el domingo. Pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios. ¿Quién es ese Dios? Hermanos, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Para cuántos? Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos? A todos los hombres. Dice se ha manifestado, y el capítulo 3, versículo 4 habla otra vez esa palabra, pero cuando se manifestó, o sea, es algo que ya sucedió, que ya pasó. La bondad, algo benigno, algo bueno, porque viene de parte de Dios. Y Pablo está hablando de tú a tú con Tito, nuestro Salvador. Están hablando entre dos hermanos. Nuestro denota comunión, denota que compartimos lo mismo, es nuestro. ¿Sí o no? Es comunión. Si usted le dice a alguien nuestro Salvador, usted no le va a decir así al señor de la cantina de la esquina: voy a ir a reunirme con nuestro Salvador. No tiene sentido. Pero aquí están hablando entre dos hijos de Dios. Están diciendo que ese Señor se manifestó. La bondad de Dios se manifestó, se dio a conocer, se mostró en la persona del Señor Jesucristo. Por eso digo que es un pero positivo. Pero, ¿cómo éramos en otro tiempo? ¿Cómo éramos? Ya lo leímos, ¿cierto? ¿Cómo éramos? Éramos. Hermanos, usted tiene dos opciones: avanzar, seguir creciendo en el Señor, o retroceder. ¿Y a quién le corresponde? ¿Dios lo va a hacer por usted? Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero hermano, no funciona. Usted se va a echar con las petacas siempre y que es que Dios lo va a sacar de ahí. No, ojo, con Dios no se juega. Capítulo 2, versículo 12. Bueno, el 11 otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos? A todos los hombres. Dice, enseñándonos. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué? Renunciando. Vuelvo a hablar del trabajo. Usted se gana un mínimo por allá en la bodega cargando papas y le ofrecen por allá un trabajo sentado, limpiecito, ganándose 5 mínimos. Y en un trabajo legal. Hay que aclarar. En un trabajo legal. Hombre, honestamente, ¿usted qué prefiere? Pues hombre, yo analizo los pros y los contras, pero me toca, si yo quiero agarrar ese trabajo, me toca ¿qué hacer con el otro? ¿Qué me toca hacer? Tiene que renunciar. Tiene que renunciar. Y esa es la idea. Hermanos, si usted cree que es un hijo de Dios, si usted considera que es un hijo de Dios, usted tiene que haber renunciado a su antiguo amo. Renuncio. Hasta aquí llegamos. Yo tengo un nuevo amo. ¿Y renunciando a qué dice ahí? A la impiedad y a los deseos
mundanos. Hermanos, eso es una decisión personal. Efesios 4 dice, del versículo 10 en adelante, que nos vistamos de la armadura de Dios. No dice la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Nos dice que nos vistamos de un nuevo hombre, pero también nos dice que debemos de desechar el antiguo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una decisión para tomar, hermanos. Yo les animo a pensar en eso. Capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. Si yo acepté a Cristo, si yo creí en Él, si soy un hijo de Dios, Él nos salvó. Eso ya pasó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y esas palabras no las quiero tocar porque hay un hermano que lo va a enseñar. Pero hermanos, no por obras. No por obras. Efesios 2:8 dice que no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero el versículo 9 y 10 dice que las obras Dios las preparó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras, hermanos, no son para la salvación. Las obras son el resultado de la salvación. Santiago 2 dice, muéstrame tu fe sin obras. Yo le muestro la mía a través de las obras. Hermanos, las obras. Nadie va a ser salvo por obras. Pero las obras son la evidencia de que la persona es salva, de que creyó realmente en el Señor. Y de eso se trata la carta a Tito, hermanos. La vida, en esencia, la vida práctica. Yo sé, hermanos, que nos gusta profundizar en las escrituras, que nos gusta hablar de cristología, que nos gusta hablar de teofanías, ¿cierto? Hay muchas palabras técnicas, que la unión hipostática. ¿Qué? ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? ¿Todos? ¿Sí? De apologética. ¿Todos saben de qué estoy hablando? Eso no importa. No importa cómo se dice, lo importante es que usted lo viva. Hay gente que cree que es más importante saberse todos esos términos, pero no los viven. Viva una vida santa, que glorifique a Dios, obézcale a la palabra, así no sepa técnicamente cómo se dice. Y esa es la clave del cristianismo, hermanos. Que hemos conocido la libertad, dice, y la libertad nos hará libres. La verdad, perdón. Y la verdad nos hará libres. Hermanos, el Señor nos ayude a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Porque en el contexto de esta carta, ellos tenían todos los argumentos para decir que podían seguir viviendo así. Pero no se puede. Cuando uno es un hijo de Dios, no es posible seguir viviendo como un cretense, sino como un creyente. Señor, bendiga su palabra. Dios, damos gracias por la noche, por el día, por la iglesia, por los hermanos, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir de tal manera que te honremos, que nuestras acciones glorifiquen a ese Dios santo y no te pongamos por burlesco de las personas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces lo hemos hecho. Ayúdanos a bendecir tu santo nombre y al salir de aquí, llévanos con bien a nuestros hogares. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.